Dios les bendiga a todos abundantemente. Mi nombre es Albino González Pérez, ministro de Dios en la zona de Jalapa. Tengo la bendición de desarrollar un tema muy especial que se llama herramientas pastorales y cómo usarlas. Para esto tenemos que saber que cada persona, de acuerdo a su oficio o profesión, siempre ha ocupado herramientas. Por ejemplo, el campesino hace uso de su pala, de su pico, de su azadón, machete, hacha, rastrillo, etc. Un albañil usa siempre su cuchara, su nivel, pala, flexómetro, carretilla, maceta, plomada y más. Un pastor de ovejas no podía faltar para él su saco pastoril, su vara, su cayado, su honda, su flauta y también, por si fuera poco, las tijeras para esquilar. Y para nosotros como siervos de Dios, pues indiscutiblemente, de acuerdo a nuestra profesión, necesitamos también varias herramientas. De eso nos vamos a ocupar. La Escritura, la palabra de Dios, nos dice claramente en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, el versículo número 9, en su primera parte dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Así que cada uno de nosotros, como siervos de Dios, debe echar mano de varias herramientas. Como siervos del Señor, tenemos nosotros distintas herramientas que utilizar. Por ejemplo, libros de teología, libros de hermenéutica, exégesis y otros muchos libros más, de los cuales detalladamente vamos a hablar en específico de algunos cuantos. En las herramientas pastorales tenemos las diferentes Biblias de estudio. Tenemos la Biblia Vida Plena, que es esta, ¿sí? La Biblia Vida Plena es una Biblia muy buena de estudio. La Biblia del Diario Vivir, que es esta. También tenemos la Biblia Arqueológica, esta Biblia. La Biblia Devocional de Estudio, que es esta. Y tenemos la Biblia de Estudio Dios habla hoy, que es esta. En esta Biblia, en estas Biblias podemos buscar un pasaje bíblico. Se usan de la siguiente manera. Buscamos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, en su capítulo 10, en sus versículos 10 y 11. Dice de esta manera: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Esta Biblia de estudio, en el versículo 11, en la parte de abajo, tenemos que explica: yo soy el buen pastor. Jesús declara que es el buen pastor prometido, según en el Salmo 23:1, y hay una nota que hay que leer. Isaías 40:11, donde también tiene una nota. Ezequiel 34:23, donde también hay una nota. Esta metáfora ilustra el cuidado tierno y dedicado de Jesús por su pueblo. Es como si Él dijera: yo soy para todos los que creen en mí lo que un buen pastor es para sus ovejas, que es cuidadoso, vigilante y amoroso.
todo lo que distingue a Cristo como el buen pastor en su disposición a morir por sus ovejas. Esto destaca la singularidad de Cristo el pastor. Su muerte en la cruz salva a sus ovejas. A Cristo se le llama el buen pastor, aquí. El gran pastor en Hebreos 12, versículo 20. Y el príncipe de los pastores en 1 de San Pedro 5:4. También hay otro punto 3. Debe notarse que el pastor que sirve solo por el sueldo o la honra es el asalariado, según los versículos 12 y 3. El pastor verdadero cuida de sus ovejas, mientras que el pastor falso primero piensa en sí mismo y en el puesto que ocupa. Este mismo versículo encontramos aquí la explicación, pero este mismo versículo lo podemos encontrar explicado en la Biblia del Diario Vivir, que es esta Biblia. Lo localizamos inmediatamente, el versículo, en San Juan 10, y nos dice la explicación que nos trae en esta parte es la siguiente. En contraste con el ladrón que viene para arrebatar la vida, Jesús da vida. La vida que Él da ahora es abundantemente más rica y plena. Es eterna y sin embargo comienza de inmediato. La vida en Cristo se disfruta en un plano más elevado debido a su sobreabundante perdón, amor y dirección. El asalariado cuida las ovejas por dinero, mientras que el pastor lo hace por amor. El pastor es el dueño de las ovejas y se dedica a ellas. Jesús no solo lleva a cabo una tarea, sino que está dedicado a amarnos e incluso a dar su vida por nosotros. Nos damos cuenta que ambas Biblias explican muy bien lo que es este versículo 11. En esta Biblia devocional de estudio, nosotros encontramos también algo muy importante. Aunque esta Biblia no explica el versículo, pero sí explica otra cosa muy importante. Nos habla acerca de un buen pastor. Y dice, a medida que Jesús iba acercando a la tragedia final que tomaría lugar en Jerusalén, el tema de la muerte, de su muerte, aparecía una y otra vez en sus parábolas y declaraciones directas. Irónicamente, el número de sus seguidores seguía aumentando. Su popularidad había llegado a la cumbre, como alimentó a 5,000 personas con unas pocas porciones de comida. Milagro que es mencionado por todos los evangelistas. Entonces, como el buen pastor, aquí esta Biblia nos explica que él alimentó a 5,000 personas. Incluso nos dice que también curó a varios enfermos, sanó a varios enfermos. Muchos judíos, dice, se pasaron al bando de Jesús después de una de sus más impresionantes señales, que fue la resurrección de Lázaro. Entonces, nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo, como el buen pastor, su vida dio por las ovejas. Él es el buen pastor. De esa manera podemos nosotros utilizar estas Biblias de estudio. La Biblia arqueológica, hay dos cosas muy importantes que podríamos rescatar de del Evangelio según San Juan en el capítulo 10. Nos menciona algo muy importante, aunque no explica ese versículo, esta Biblia, pero sí encontramos dos cosas muy importantes relacionadas al capítulo número 10. Por ejemplo, Betania al otro lado del Jordán, que se encuentra en el capítulo número 10. Y
También basado en lo que dice el versículo 22 de San Juan 10, por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Aquí tenemos, en relación a esos sitios arqueológicos, dónde se encontraba el pórtico de Salomón. Es algo muy importante que encontramos en esta Biblia de estudio. Todas las Biblias de estudio son muy importantes y son herramientas que cada uno de nosotros como predicadores debemos tener. Otra de las herramientas de los siervos de Dios, herramientas de los pastores, son indiscutiblemente las materias del Instituto Teológico Esdras. Entre las materias importantes de la institución tenemos la materia de homilética, que es, como ya sabemos, los siervos de Dios, la homilética es el arte de transmitir fielmente el mensaje de Dios. Y pues a eso nos dedicamos nosotros, a predicar la palabra bendita del Señor. No se nos debe entonces olvidar la homilética. Tenemos que trazar la palabra del Señor. Entre las demás materias tenemos tipos, evidencias cristianas, doctrina cristiana, síntesis del Antiguo y del Nuevo Testamento. También tenemos una materia importante que es la materia de instrucción pastoral. Hablando de la materia de doctrina cristiana, de la materia de doctrina cristiana 2, que es esta que tengo aquí, hay una lección muy importante que es la lección número 15, que es el Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras y en las dispensaciones. En primer lugar, nos dice en las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo es el autor de las Sagradas Escrituras. Todo predicador sabe eso. Hay 3 operaciones del Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras. Y estas 3 operaciones son las que cada siervo de Dios debe tener. Primero, es la revelación. ¿Qué es la revelación? Dice que es la comunicación de Dios al hombre acerca de cosas desconocidas. Es cuando vamos a predicar nosotros y en muchas ocasiones decimos, Dios mío, ¿qué le doy a la iglesia? ¿De qué le hablo, Señor? Y ahí está el siervo de Dios orando, pidiendo al Señor de su misericordia para que le dé el sermón, para que le dé el mensaje atinado para la iglesia. Después de orar, el Señor le revela, el Señor le da. Es esa comunicación de Dios al hombre acerca de cosas desconocidas. Después de eso viene la iluminación. La iluminación es el poder del Espíritu Santo que vivifica la mente humana para comprender lo que Dios le reveló. Entonces ya tenemos nosotros lo que es la revelación y la iluminación. El Señor a través de su Espíritu Santo nos ilumina qué es lo que le vamos a dar a la iglesia. El Señor ya nos lo dio, ya nos iluminó. Ya preparamos nuestro mensaje, pero el tercer punto, que es la inspiración es el poder divino que obra en el mensajero de Dios y lo hace fiel en la comunicación de su mensaje. La inspiración es cuando yo ya estoy detrás del púlpito como pastor, como siervo de Dios, ya tengo el mensaje que Dios me inspiró, que Dios me dio, y ahora lo debo transmitir. Y lo debo transmitir fielmente, sin temor, sabiendo que quien dio el mensaje es Dios, y el que va a respaldar el mensaje es Dios precisamente.
Entonces, en esta lección tenemos las tres cosas que necesita el siervo de Dios, que es la revelación, la iluminación y la inspiración para transmitir el mensaje. También tenemos algo muy importante. Hay una materia bastante interesante que es la materia de instrucción pastoral. Este manual, esta materia de instrucción pastoral es muy importante. Es una herramienta que cada predicador debe tener. Y si no la tiene, la debe conseguir. Tenemos, por ejemplo, aquí, en la materia de instrucción pastoral 2, hay en el índice, primero tenemos la administración, en el punto número 2 tenemos la atención a la iglesia. Hermanos consiervos, esto es algo muy importante. ¿Cómo debo atender a la iglesia? Aquí se nos habla que hay que hacer la visitación pastoral, que hay que atender a los enfermos, hay que restaurar a los caídos. Eso tenemos que hacer como siervos de Dios. Esta herramienta tan importante nos dice, y cada lección nos hace ver cómo debemos llevar a cabo nuestro trabajo. Hay que doctrinar a la iglesia para que ésta sea conducida a las aguas bautismales, ¿sí? También hay que, después de ser bautizados los hermanos, pues hay que impartirles Santa Cena. ¿Cómo voy a bautizar en agua? ¿Cómo voy a impartir la Santa Cena? Este manual nos lo dice claramente. Por eso es importante que cada siervo de Dios tenga esta importante herramienta. En el punto 3 nos habla de los actos sociales. ¿Qué hacer para presentar a los niños? Lógicamente, un ministro, siervo de Dios, un ministro ungido, es el que puede llevar a cabo este acto de presentación de niños. ¿Cómo lo debe hacer? En esta lección, que es la lección número 15, que se encuentra en la página 41, allí encontramos cómo presentar a los niños. También en la lección 16, cómo hacer la presentación de 15 años. Para que no cometamos errores, es importante que cada siervo de Dios, que cada pastor tenga esta herramienta. También se habla de cómo hacer la presentación de matrimonios, cómo llevar a cabo unas bodas de plata, de oro o diamante, cómo hacer una graduación, cómo realizar los cultos fúnebres y sepelios. También tenemos otras actividades en el punto número 4. La lección 21 nos habla de la colocación de la primera piedra. Como ministros de Dios podemos colocar una primera piedra de un templo. ¿Cómo se debe hacer la inauguración de un templo? O el aniversario de la iglesia, el orden de los cultos y el cambio de un pastor. Nos damos cuenta, hermanos, entonces, que sí nos hace falta, mucha falta, estas herramientas que no deben faltar para los siervos de Dios. La tercera herramienta de la cual les quiero comentar es precisamente el comentario bíblico, ¿sí? Comentarios bíblicos aunados con diccionarios, ¿sí? Ambas cosas. Los comentarios bíblicos, aquí tengo algunos, por ejemplo el más conocido, que es el de Matthew Henry. También tengo aquí el comentario de William MacDonald, el comentario bíblico de Moody y este comentario de Mundo Hispano, que son varios tomos, ¿sí? En esta ocasión tengo el comentario de Mundo Hispano, el tomo 21 de Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. ¿Cómo usar un comentario bíblico? Bueno, hay un texto en la palabra del Señor que es Gálatas capítulo 3,
en su versículo 24. La carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, en su capítulo 3, el versículo número 24, nos dice de la manera siguiente: de manera que la ley, nuestro ayo, fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. En primer lugar, aquí tenemos un texto en el cual tenemos una palabra un poquito oscura. Es la palabra ayo. ¿Qué es un ayo? Antes de ir al comentario, vamos a buscar esa palabra ayo en el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado. Para buscar en el diccionario tenemos que conocer y saber precisamente el abecedario. Entonces esa palabra la busco en la letra A, casi al final de las palabras que vienen con A. Aquí tengo la palabra ayo. Dice que ayo viene del griego paidagogos. Era originalmente un esclavo que llevaba a los hijos de su amo a la escuela. Ese era un ayo. Un esclavo que llevaba a los hijos de su amo, los llevaba a la escuela. Bueno, ya tengo luz al respecto de lo que era un ayo. Pero si quiero yo conocer algo más, tengo otro pequeño diccionario, ya muy usado, pero muy bueno. Busco también la palabra ayo en este pequeño diccionario, que es Diccionario Elemental de Tomás de la Fuente. Busco esa palabra ayo y me dice que el ayo, a ver, aquí está, es una persona encargada de cuidar y educar a un niño. Quiere decir que ayo no era solamente una persona encargada de llevar a los niños a la escuela, sino que era una persona encargada de cuidar y educar a un niño. Noten ustedes, cuidar y educar. Noemí era el ayo de Obed. Así dice. Fue su nana o fue su niñera, según Ruth 4, versículo 16. Y eso nos dice la Biblia. Entonces, un ayo era la persona encargada de cuidar y educar al niño. O sea, un ayo era una nana, era una niñera, una persona encargada de los niños, que los educaba, que los instruía, que se hacía cargo de ellos, que los llevaba a la escuela, que les ayudaba con sus tareas y más. Bueno, ya sabemos entonces lo que es un ayo. Vamos a buscar ese texto bíblico en los diferentes comentarios bíblicos. Empezamos buscándolo en el comentario de Matthew Henry. Estamos hablando de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, en su capítulo 3, en su versículo 24. Ya lo tengo, aquí está, dice: era también un ayo, el pedagogo, sí, porque viene del griego paidagogos, entonces era el pedagogo, no era entonces un maestro, eso dice el comentario, sino el esclavo encargado de llevar al niño a la escuela y enseñarle buenas maneras. Viene pues a decir que la ley conducía al israelita a la escuela de Cristo, puesto que todos los ritos ceremoniales eran tipos y figuras de las gloriosas realidades que en Cristo
habían de tener su plena revelación y cumplimiento. Entonces, ya el ayo o la nana ya no nos iba a llevar de la mano al templo, digamos, sino que el mismo Cristo, por la fe, nos iba, ya cuando nosotros crecemos en la fe, cuando somos personas adultas, ya podemos buscar solitos al Señor. Eso dice el comentario de Matthew Henry. Vamos a ver qué nos dice ahora el comentario de William MacDonald. Estamos con Gálatas capítulo 3 en su versículo 24. Dice de la manera siguiente: la ley es presentada como guardián y guía de niños, o como un ayo. Esto enfatiza el pensamiento de la enseñanza. La ley enseñaba lecciones tocante a la santidad de Dios, a la pecaminosidad del hombre y a la necesidad de la expiación. Aquí el término se usa para describir a uno que ejerce la disciplina y supervisión general sobre menores o personas inmaduras. A eso se encargaba el ayo, ¿sí? Para instruir, para encaminar a las personas inmaduras, a los menores. Eso dice William. Pero hay algo que me gusta mucho que dice en este comentario de Mundo Hispano. Busquemos nuevamente Gálatas capítulo 3, versículo 24. Dice de la manera siguiente: el apóstol pinta otro cuadro para mostrar el propósito de la ley. La ley es nuestro tutor. La palabra tutor es pedagogos. Este término se usaba para mostrar la tarea de un esclavo que se empeñaba en familias romanas y griegas. El esclavo era el tutor de un niño entre los 6 y 16 años. El esclavo era como un supervisor de las acciones del niño y lo acompañaba en toda ocasión cuando salía de casa. Muchas veces el tutor era un esclavo de alta estima y le confiaban la supervisión moral del niño. El tutor no era un instructor, no era un maestro de escuela. El tutor disciplinaba al niño para que hiciera su tarea y obedeciera. El tutor estaba ligado a la vida del niño hasta que éste llegaba a ser un adulto, momento en el cual el tutor terminaba su tarea de disciplinar o instruir al niño. Entonces el ayo lo instruía, lo enseñaba, le enseñaba los buenos modales, ¿sí? Las buenas maneras, todo eso le enseñaba el ayo. Desde los 6 años, o más o menos entre los 6 y 16 años. Eso era un ayo, según lo que dice el comentarista, ¿sí? Entonces, son herramientas que no deben faltar entre nosotros, los siervos de Dios. Procuremos tener los más comentarios bíblicos posibles, que son una herramienta muy especial para nosotros como siervos de Dios. La cuarta herramienta de la cual les quiero hablar son precisamente nuestros acuerdos. Y cuando hablo de nuestros acuerdos, estoy hablando de nuestros acuerdos de conferencias y convenciones, y también nuestros acuerdos de concilio que nosotros tenemos como movimiento. Tengo aquí en mis manos
los acuerdos de nuestro movimiento, que es el tomo 1, también el tomo 2 y el tomo 3, ya todos actualizados. Son muy importantes nuestros acuerdos porque en ellos tenemos muchos acuerdos, muchas cosas en las cuales ya nosotros como siervos de Dios hemos sacado a la luz cosas que pues, realmente no conocíamos o no sabíamos cómo actuar en tal o cual caso. En nuestros acuerdos, si tenemos alguna situación como pastores, alguna situación en la iglesia, no sabemos cómo actuar, vayamos a nuestros acuerdos. Aquí encontramos, aquí nos dice qué hacer. Por ejemplo, en el tomo número 2, que son los acuerdos de convenciones, conferencias generales, conferencias juveniles y concilios ministeriales. Aquí en este tomo de nuestras conferencias, convenciones y concilios, en la página 67, bueno, en primer lugar, en la página 6, nos habla acerca de los ministros y las diaconisas. Nos habla con relación a su llamamiento y en el punto número 2 nos habla en cuanto a sus responsabilidades que tenemos como siervos de Dios. Y casualmente en estas responsabilidades hay 51 temas tratados en cuanto a las responsabilidades de los siervos del Señor. Quiero que la responsabilidad número 25, digamos, o el tema 25, que se encuentra en la página 83. En la página 83 nos dice algo muy importante. La responsabilidad, hablando de los ministros, de los siervos de Dios, en dos aspectos. Nos habla precisamente que esta responsabilidad debe ser, en esos dos aspectos, dice en primer lugar que debe ser nuestra responsabilidad con Dios y también con nuestro movimiento. En esos dos aspectos. Ahora, tenemos algo también muy importante en la página 86. Nos habla en cuanto a la responsabilidad en la obra de Dios. ¿Hasta qué punto es responsable el ministro al frente de una obra? Y dice este tema, aunque el ministro obrero de Dios tiene una responsabilidad grande, de manera especial por las almas que el dueño le ha encomendado, este tiene su límite, pues si el obrero ha procurado, como debe ser hasta lo indecible, cumplir con su deber de amor, de paciencia y enseñanza, según algunas citas bíblicas que tenemos aquí, y a pesar de todos los esfuerzos, el individuo persiste en el mal y no oye ni se sujeta, hasta allí cesa la responsabilidad del obrero. Entonces, como siervos de Dios, nosotros tenemos que enseñar, tenemos que doctrinar, tenemos que enseñarles la verdad, pero si la persona, si el hermano se encapricha, se anecia, pues ya no es nuestra responsabilidad, ya hasta allí termina nuestra responsabilidad. Y ahora sí que Él y Dios. También en la página 106 dice algo muy importante en cuanto a nuestra responsabilidad. Dice de la manera siguiente, para hacer prosperar la iglesia. Dice así,
¿Debe ser ejemplo el obrero de Dios en la iglesia para hacerla prosperar? La conclusión: sí debe ser ejemplo el obrero de Dios en todos los aspectos y actividades de su vida pública y privada, para que la iglesia pueda prosperar. Se entiende que de esto depende en especial manera la conservación de la iglesia y la prosperidad de la misma, pues la enseñanza, por más efectiva que sea, jamás podrá tener en los corazones el mismo efecto si no va acompañada con el testimonio vivo del pastor u obrero encargado de la iglesia. Así que acordamos que en el MIEPI no solo los encargados de obra, ministros o pastores, sino los obreros en general deberán procurar vivir una vida de verdadera santidad, a fin de hacer prosperar no solo a determinada iglesia, sino a todo el movimiento. Hermanos, nos damos cuenta que en verdad necesitamos cada uno de nosotros, como siervos de Dios, tener a la mano todos nuestros acuerdos. Ya son muchísimos temas, muchos temas de los cuales hemos tratado, y todos los temas, en verdad, que usted quiera saber, están aquí. Si no tiene a la mano los acuerdos, le recomiendo que los consiga. La última herramienta de los siervos de Dios de la cual les quiero hablar son precisamente diferentes cursos. Los diferentes cursos que se han impartido, que se han dado en nuestro movimiento. Por ejemplo, tengo aquí en mis manos el segundo curso de posgrado del movimiento. Trae temas muy importantes en este segundo curso de posgrado, como son bautismo con Espíritu Santo, evangelismo, doctrinas heréticas, historia de la iglesia, profecía, tipos y escuela dominical. En este curso, hablando de este último punto de escuela dominical, es un asunto muy importante que nos compete a todos nosotros como siervos de Dios. En cuanto a la escuela dominical, por ejemplo, el punto 3 nos habla cómo nació la escuela dominical, los propósitos de la escuela dominical, organización de la escuela dominical, cómo podemos dar la escuela dominical. Fíjense ustedes que la escuela dominical no es un culto en la iglesia, es precisamente una escuela, donde nosotros podemos impartir la clase, incluso podemos encargar tareas a los hermanos, porque es una escuela. Tenemos aquí la preparación para la escuela dominical y tenemos la exposición para la escuela dominical. Ojalá pudieran ustedes tener a su alcance este curso, ¿sí? Y aquí poder documentarse en relación a esto de la escuela dominical. Para esto nosotros hemos aprendido y sabemos y conocemos que cada uno de nosotros tiene nuestro consejero fiel, o la revista del consejero fiel, para impartir lo que es la escuela dominical. Cada domingo por la mañana, 10 de la mañana, nosotros impartimos la escuela dominical. En este libro, segundo posgrado del Instituto Teológico Esdras, encuentra todo lo relacionado a la escuela dominical. También, aparte de ese curso de posgrado, tenemos las conclusiones de los congresos ministeriales. Aquí tengo varias conclusiones
de los congresos, de los diferentes congresos que hemos tenido en nuestro movimiento. Esta es la conclusión del primer congreso. El primer congreso que tuvimos en Poza Rica en el 2003. Fue un tema muy especial, muy bonito, lleno de Dios. La sanidad interior en la vida del pastor. En este curso nosotros tenemos algo muy importante. Por ejemplo, se nos habló de esa sanidad interior en la vida del pastor. ¿Cómo se enferma el alma? Un punto muy importante. Acerca de los abusos físicos, abusos emocionales, palabras que dañan y que hieren el alma. Lo que dice la Biblia sobre las palabras hirientes. ¿Qué sucede cuando hemos sido heridos? ¿Cómo recibir sanidad interior? Hay que decidir perdonar. En primer lugar, perdónate a ti mismo. Necesitamos, si nosotros tenemos a la mano esta conclusión, en verdad que yo creo que muchos sanarían. Es importante cada conclusión de los distintos congresos, ¿sí? Son importantes. Por ejemplo, la salud espiritual, moral y física del siervo de Dios. La ética en la vida del siervo de Dios. El ministerio del MIEPI ante el pseudo-cristianismo. El siervo de Dios y la oración. Bueno, qué importante es que todos tengan a la mano este material, esta importante herramienta, con la cual en el momento que nosotros querramos podamos echar mano de ella. También, como siervos de Dios, hemos tenido otros cursos. Por ejemplo, los representantes de zona y de subzona, hemos tenido aquí varios cursos. El representante y la consejería pastoral. ¿Entiendes lo que lees? Y aquí hay algo muy importante. El curso de representantes de zona y subzona ante los retos pastorales, que fue celebrado en el año 2009. Muy interesante, muy importante. En este curso se nos habló de varios retos. Por ejemplo, su superación personal ministerial. Cada uno debe superarse, personal y ministerialmente. Otro reto importante es el crecimiento de la iglesia, el crecimiento de la subzona y el crecimiento de la zona. ¿Cómo? ¿Cómo puede crecer la iglesia? ¿Cómo puede crecer la subzona? ¿Cómo podemos hacer crecer la zona? Tener a la mano estos cursos es muy importante. El tercer reto, reproducción y capacitación de los siervos de Dios. Entonces, tenemos que reproducirnos. Tenemos que desarrollar más líderes, más siervos de Dios. Tenemos que capacitarlos. Si nos damos cuenta, hermanos, todos estos cursos es una riqueza, es una enseñanza y son precisamente herramientas para que cada uno de nosotros, como siervos del Señor, pueda echar mano de ella.
tenemos que llevar a cabo nuestro trabajo, pero de una manera eficaz. Hagámoslo. Echemos mano de todas esas herramientas. El tiempo nos falta para seguir hablando, para seguir mencionando más herramientas. Hay muchas otras más herramientas de las cuales podríamos mencionar, pero el tiempo se nos acaba. Que Dios les bendiga, que el Señor les guarde y ojalá esto de lo cual hemos hablado les sirva. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.